En el universo 7 todo parecía ser un caos. Extraños agujeros negros se formarían por distintas partes del universo. Bills y Whis estarían tratando de averiguar de qué se trataba, pero no tenían idea alguna. «Demonios, ni siquiera el Hakai sirve para deshacerme de esto», diría Bills. «Whis, ¿qué es lo que lo provoca?» «Ojalá lo supiera», diría Whis. «Lo cierto es que si no lo detenemos, consumirán el universo por completo». «¡Maldición!», diría Bills furioso. Freezer también estaba al tanto de lo que pasaba y a pesar de ser un villano no le gustaba nada la idea. «No puedo creerlo, de esta manera todo desaparecerá», diría Freezer. Gran Freezer, ¿qué no eran la raza de los celestiales quienes usaban una tecnología especial para crear estos agujeros negros? Preguntaría Berry Blue. «Es cierto. Ahora que lo dices, todos ellos murieron. No debería de quedar alguno que la replique», diría Freezer. «¡Demonios! No tenemos a ninguno de ellos que nos pueda dar información». Recuerdo que en cuanto destruía el planeta Vegeta desaparecía cada uno de los celestiales. Incluso a ese tonto de Granola. Es cierto, Bardock los protegía demasiado. Fue su acto de bondad de salvarlos de nuestra invasión lo que generó que usted destruya a los Saiyajins, diría Berry Blue. Siempre tuve ese deseo, pero cuando Bardock puso las narices ahí me decidí por completo, diría Freezer. Imagino que Bills debe de estar al tanto de todo. Horas más tarde, Bills y Whis seguirían recorriendo el universo 7 en busca de respuestas. «Hermana, no puedo creer que hayan usado las superesferas del dragón», diría Whis mientras hablaba por su báculo. Lo siento. Cuando ese fenómeno atacó el universo 6, creímos que sería lo mejor, diría Vados. «La próxima vez pidan permiso», diría Bills. «Oye, 4 superesferas del dragón estaban a mi lado del universo, así que son más mías que tuyas», diría Champa furioso. «Cierra la boca, nadie te dio permiso de usar las 3 que estaban aquí», contestaría Bills. «Señores, no es momento de pelear», diría Whis. «Hay que buscar una solución a esto antes de que sea tarde». ¿Podrían esperar un año a que regresen las superesferas del dragón?, preguntaría Vados. «De todas maneras, durante ese año de espera deberemos de buscar otra solución. No podemos quedarnos de brazos cruzados», diría Whis. Lo entiendo, diría Vados. La nave de Freezer se asomaría tomando por sorpresa a Bills. «¿Qué es lo que quiere?», preguntaría Bills sospechando del emperador del mal. Freezer saldría de su nave para hablar con el dios de la destrucción. «Espero que no estés tramando nada raro», diría Bills seriamente, «o de lo contrario conocerás la destrucción». «Señor Bills, como podrá ver, esto también afecta a mi seguridad», diría Freezer seriamente. «Creo tener una idea de dónde viene este fenómeno». Bills y Whis pasarían a la nave de Freezer donde éste los pondría al tanto de todo. Les explicaría su rivalidad con los celestiales en el paso y de cómo intentaron usar agujeros negros para luchar contra él. «Vaya, tu historia suena interesante», diría Bills. «Estoy seguro que todo esto se debe a los celestiales, pero no queda uno solo de ellos. Todos fueron eliminados», diría Freezer. «Whis, ¿podrías verificar?», preguntaría Bills. «Como diga, señor», diría Whis. Whis buscaría en su báculo, verificaría que no existía ni uno solo de ellos. «Es una lástima, no queda uno solo», diría Whis. «Freezer, eres un grandísimo idiota. Ahora estamos en problemas», diría Bills furioso. «No es mi culpa, los eliminé precisamente por esa energía destructiva que crearon», diría Freezer. «Si viajaran al pasado, podría traer a uno de ellos y que nos hable sobre eso. No podemos hacer eso así de la nada. Crearíamos otra línea temporal y eso sería un caos», diría Bills. «Aunque creo que podemos probar algo», diría Whis. En la Tierra, Goku y Vegeta estarían entrenando ferozmente frente a la isla que Bulma había creado en el pasado. ¡Cielos! Aunque estén lejos esos dos, no dejan de hacer escándalos, diría Bulma mientras descansaba. De pronto Bills y Whis llegarían, pero tras ellos estaba Freezer. ¿Qué hace Freezer aquí?, preguntaría Bulma aterrada. «No se preocupe, viene con nosotros», diría Whis. Goku y Vegeta sentirían el ki de Freezer y se alertarían, llegarían al instante. «Freezer, maldito insecto, ¿qué haces aquí?», preguntaría Vegeta furioso. «Señor Bills, imagino que algo debe de estar pasando como para traer a Freezer», diría Goku. «En efecto», diría Bills. «No crean que me gusta estar aquí. Vengo por asuntos importantes», diría Freezer.
Bulma, necesitamos algo de ti, diría Bills seriamente. ¿De mí? Diría Bulma asustada. Whis y Bills les explicarían la situación a nuestros amigos sobre esos extraños agujeros negros. Bulma comenzaría a investigar sobre eso. ¡Cielos! Es como si el universo 7 se estuviera consumiendo a sí mismo. Diría Bulma. Lo siento, no tengo la información suficiente para resolverlo. Me tomará demasiado tiempo. Si traemos a alguien que sepa del tema, podrías hacerlo. Preguntaría Bills. Bueno, desconozco con qué tipo de tecnología crearon esto. Si al menos pudiera estudiar la tecnología de los celestiales que ustedes nombran, quizás podría hacer algo. Diría Bulma. Tenemos que traer a alguien del pasado. Diría Freezer. Un momento, ¿quieren que use la máquina del tiempo? Preguntaría Bulma. Señor Bills, me dijo que no quería nada con viajes en el tiempo. Pues es orden, y espero que no la cuestiones. Diría Bills. Como sea, vengan conmigo. Diría Bulma. Bulma llevaría a nuestros amigos hasta su laboratorio, donde les mostraría la máquina del tiempo. Pensé que la habías destruido, diría Bills seriamente mientras Bulma se ponía nerviosa. Señor Bills, esta es otra máquina, diría Whis. Bulma, diría Bills. ¿Necesitan la máquina o no? Preguntaría Bulma. Ay, yo ya me perdí. Lo único que entendí es que Freezer está de nuestro lado, diría Goku. Insolente, no es como si lo deseara. Pero mi vida está en juego, diría Freezer. ¿Acaso van a traer uno de esos celestiales? Preguntaría Goku. No, eso no sería posible, diría Whis. Desgraciadamente no tenemos el momento exacto de las muertes de los celestiales, y ciertamente no sé cuál de ellos sabe sobre este fenómeno, diría Freezer. ¿Por qué tienen que saber la fecha de la muerte? Preguntaría Vegeta. ¿Pueden traer a uno de antes de su muerte? Hay un pequeño detalle. Se trata de la curvatura del tiempo, diría Whis. Para viajar al pasado y traer a alguien sin crear una nueva línea de tiempo, deberemos de traer a alguien segundos antes de su muerte. De esa forma no habrá cambios. Eso suena lógico, diría Vegeta. Goku, tu padre Bardock estaba en sociedad con los ángeles, diría Freezer. ¿De verdad? Preguntaría Goku. Así es, por eso destruía el planeta Vegeta con todos los Saiyajins juntos, diría Freezer. Al que tenemos que traer es a tu padre. ¿Se refieren a Bardock? Diría Vegeta asombrado. Claro, como si Goku pudiese tener más de un padre. Por supuesto que estamos hablando de Bardock, diría Bills. ¿Pero no necesitan a un celestial? Preguntaría Goku. Necesitamos a alguien que esté al tanto de la tecnología que crearon para los agujeros negros. Y Bardock se había vuelto un fuerte aliado de los celestiales, explicaría Freezer. Por eso aseguro que él sabe sobre eso más que nadie, ya que estaba colaborando con ellos para destruirme. Pero... diría Goku confundido. Señor Goku, escuche mis instrucciones, diría Whis. Tenemos el momento exacto cuando el planeta Vegeta fue destruido. Deberá de salvar a su padre Bardock justo antes de la destrucción. ¿Y por qué yo? Preguntaría Goku. Por su técnica de la teletransportación, diría Whis. Llegará al pasado, usará su técnica para llevar a su padre a la máquina del tiempo y regresará. ¿Pero solo puedo salvar a mi padre? Preguntaría Goku algo confundido. Kakaroto, ¿no entiendes que puedes crear otras líneas temporales y produces más cambios? Diría Vegeta. Escúchame bien, soquete, diría Bills seriamente. Harás lo que te decimos con lujo de detalles. Y si por algún motivo llegas a hacer algo en el pasado, te destruiré. Aún no puedo creer que Freezer nos esté ayudando, diría Vegeta. ¿Qué pasa, Vegeta? ¿Acaso no podemos ser amigos? Preguntaría Freezer. Maldito, no te creas pasar de listo, diría Vegeta al aumentar su ki. Bueno, supongo que si es para salvar nuestro universo no tenemos opción, diría Goku. Goku, por favor, no vayas a meter la pata, diría Bulma. Tranquila, ni que fuera tan difícil, diría Goku. Señor Goku, recuerda nuestras indicaciones. Tiene que actuar en el momento justo, diría Whis. Sí, lo sé, diría Goku. Momentos más tarde, Goku tenía todo listo para viajar al pasado. Vegeta, cuida que Freezer no intente nada, diría Goku. Cierra la boca y no me des órdenes, diría Vegeta. Y nada de salvar el planeta Vegeta, diría Bills seriamente. Goku encendería la máquina del tiempo y llegaría al pasado. ¿Con que ese es el planeta Vegeta?, diría Goku al verlo de lejos. Muy bien, tengo entendido que mi padre tiene un ki similar al mío y al de Gohan. Goku llevaría los dedos a su frente, lograría sentir claramente la energía de Bardock. Luego vería el planeta Vegeta desde lejos, apreciaría la gran bola de ki de Freezer que estaba por destruir el planeta.
Demonios, qué imagen tan triste, diría Goku. Goku usaría la teletransportación, llegaría al frente de su padre. Este estaba en pésimo estado por estar luchando contra los soldados de Freezer. ¡Qué demonios!, diría Bardock confundido. No tengo tiempo para hablar, diría Goku. La bola de ki de Freezer estaba a nada de llegar al planeta Vegeta. Goku con la teletransportación sacaría a Bardock de allí y llegarían a la máquina del tiempo. No, el planeta Vegeta, diría Bardock desconcertado. El planeta Vegeta desaparecería frente a sus ojos. ¡Freezer!, diría Bardock al aumentar su ki. La máquina del tiempo temblaría por completo. Oye, relájate, vas a destruir la máquina del tiempo, diría Goku. Idiota, Freezer acaba de destruir el planeta Vegeta y tú. ¿Máquina del tiempo?, preguntaría Bardock. Sí, vengo del futuro, diría Goku. Soy Kakaroto, tu hijo. ¿Kakaroto?, diría Bardock asombrado. ¿Pero qué sucedió contigo? Ahora no tengo tiempo para explicarte. Necesitamos regresar al futuro para que entiendas por qué te salvé, diría Goku. Goku regresaría a su presente trayendo a Bardock con él. Qué bueno que no metió la pata, diría Bills al suspirar. ¿Estamos en el futuro?, preguntaría Bardock. Cielos, Vegeta es todo un adulto. Es igual a su padre. Cierra la boca, diría Vegeta. Y tiene el mismo carácter, diría Bardock. Oigan, no pude explicarle mucho, así que tengan paciencia con él, pediría Goku. Así que este es el futuro, diría Bardock. Bardock se daría cuenta de la presencia de Freezer. No lo reconocería al instante, ya que él solo conocía a Freezer en su primera forma. Ahora lo estaba viendo en su última forma. Oye, yo te veo cara de conocido, diría Bardock. Algo en ti se me hace muy familiar. Oh, creo que alguien debe darle la noticia, diría Freezer con una sonrisa siniestra. Esa voz, diría Bardock desconcertado. Papá, espera, diría Goku para tratar de calmarlo, pero no sería fácil. ¡Freezer!, diría Bardock al explotar su ki. Bardock se lanzaría con todo hacia Freezer, lo golpearía con una lluvia de ataques. Pero lógicamente sus golpes no le harían el más mínimo efecto por la gran diferencia de poder. ¡Bastardo, te mataré!, diría Bardock. Goku, no le explicaste nada, preguntaría Bills. Oye, pasaron muchas cosas como para explicárselo en poco tiempo, diría Goku. Además, no es tan fácil como parece. Freezer con su cola lanzaría lejos a Bardock. Este chocaría contra una pared cayendo desmayado. Papá, diría Goku aterrado al ver cómo su padre Bardock había sido atacado por Freezer. Bardock estaba inconsciente, el ataque de Freezer había sido letal. Freezer, maldito desgraciado, diría Goku furioso. Oye, yo solo me estaba defendiendo, diría Freezer. Más te vale que siga con vida o de lo contrario lo pagarás caro, diría Bills. Tranquilo, solo le di un empujoncito, diría Freezer burlándose de la situación. Whis curaría a Bardock y este despertaría al instante. ¿Qué pasó?, preguntaría Bardock desconcertado. Padre, ¿te encuentras bien?, preguntaría Goku. Kakaroto, ¿qué hace ese sujeto aquí?, preguntaría Bardock enojado. Padre, por favor, espera. Freezer está de nuestro lado, diría Goku. Acababa de matar a nuestro planeta. ¿Cómo puedes estar de su lado?, diría Bardock fuera de sí. Vegeta, maldito idiota, ¿tú también? Será mejor que te calmes y cuides tus palabras, diría Vegeta. Me decepcionas, hijo. ¿Para eso vienes a buscarme?, diría Bardock. Me hubieras dejado en el pasado, así moría en paz. ¡Cielo santo! ¡Esto se fue de control!, diría Bulma. Vegeta llegaría a las espaldas de Bardock, lo golpearía en la nuca dejándolo inconsciente. Vegeta, ¿qué haces?, diría Goku. Será mejor que descanse y que despierte sin la presencia de Freezer, diría Vegeta. Maldición, solo nos hacen perder el tiempo, diría Bills furioso. No necesariamente, diría Freezer al acercarse hacia Bardock. Freezer, ¿qué tienes planeado hacer?, preguntaría Goku seriamente. Tranquilo, no le haré daño, diría Freezer. Freezer tomaría el comunicador de Bardock. Vaya, nunca creí ver estos modelos, diría Freezer. Creo que con esto será suficiente. ¿Qué quieres decir?, preguntaría Bills. Este modelo de rastreadores guardaban imágenes, grabaciones y videos de manera automática, diría Freezer. Ni siquiera los Saiyajins eran conscientes de toda la información que se tomaba. Vegeta, ¿sabías eso?, diría Goku. Claro que no, de saberlo habríamos tenido cuidado con nuestras palabras, diría Vegeta desconcertado. Vamos, Vegeta, ¿cómo piensas que descubrí los planes de tu padre para enfrentarme?, diría Freezer. Siempre lo supimos todo. Ya dejen de hablar,
Freezer, averigua todo lo que puedas, diría Bills. Un momento, yo también quiero ver, diría Goku. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer, ahora nos encargaremos nosotros, diría Bills. De ninguna manera, se trata de las cosas que vio mi padre. Estaré en esto y no lo estoy preguntando, diría Goku. Oye, ¿acaso estás buscando problemas? Diría Bills. Señor Bills, no es para tanto, diría Whis. Lo que sí, tendría que venir la señorita Bulma con nosotros. ¿Será quien nos ayude con la tecnología? ¡Esperen! ¿Quieren que vaya con Freezer? Preguntaría Bulma aterrada. ¡Ustedes están locos! Si Bulma va, yo voy, diría Vegeta. Y eso sí que no se discute. Si Vegeta va, yo también iré, diría Goku. Cielos, Kakaroto, esto no es un juego, diría Vegeta furioso. Goku, quédate con tu padre. Si despierta podría destruirlo todo, diría Bulma. Pero yo quiero ver, diría Goku. ¡Demonios! Luego te traeré una copia, no molestes, diría Freezer. Goku se quedaría en el laboratorio de Bulma, mientras nuestros amigos irían a la nave de Freezer para investigar los agujeros negros. Cielos, qué mala manera de conocer a mi padre, diría Goku decepcionado. Minutos más tarde, Whis revisaría los agujeros negros en el universo 7. Oh, si esperamos a las super esferas del dragón, dudo que lleguemos, diría Whis. Freezer tomaría el rastreador de Bardock, lo escanearía en una computadora y comenzaría a ver su interior. Veamos, ¿qué tenemos aquí?, diría Freezer. ¡Rápido! Quiero que analicen todo su contenido. Los científicos de Freezer comenzarían a trabajar en el rastreador para tomar la información importante. Vaya, tienes muchos empleados, diría Bulma. Soy el emperador del universo, cuento con la mejor tecnología que existe. Encontramos algo, diría uno de los científicos. Este les mostraría a Bardock junto con algunos celestiales. Estaban con una máquina creando un agujero negro de manera artificial. Lo sabía, ellos estaban trabajando en eso, diría Freezer. Era su plan para derrotar a mi ejército. Así que Freezer está trabajando en esto, diría Bardock en el video. ¿Qué?, diría Freezer desconcertado. Freezer, ¿con qué eres tú quien está detrás de esto?, diría Bills. Eso no es cierto, si yo fui a buscarlo para solucionarlo, contestaría Freezer molesto. Bulma tomaría una computadora y comenzaría a revisar los datos. Oigan, eso no tiene sentido. El nivel de tecnología que tienen esos celestiales es superior a la que tiene Freezer ahora, diría Bulma. ¿Lo ven? Espera, ¿qué?, diría Freezer confundido. ¿Dices que esos celestiales tenían mejor tecnología? ¡Eso es imposible! Pues los celestiales rechazaban la tecnología. Construyeron sus ciudades con alquimia y ki, diría Vegeta. Dudo mucho que posean ese conocimiento. Algo extraño pasa aquí, diría Bulma. ¿Por qué le dirían a Bardock que Freezer tiene que ver con ese experimento? No lo sé, pero si no lo averiguan, desapareceremos, diría Bills. Momentos más tarde, Bardock despertaría sujetándose la cabeza. ¿Dónde está Freezer?, preguntaría Bardock furioso. Padre, por favor, contrólate, diría Goku. No me toques, eres un maldito traidor, diría Bardock. Padre, ya basta, no lo entiendes, diría Goku. Estás trabajando para Freezer. Me arrepiento de haberte salvado para que tuvieras una vida digna, diría Bardock. Goku pondría una expresión siniestra, le daría un golpe de puño a Bardock directo en el estómago. Este quedaría encorvado por un momento y tosería sangre. Más te vale que te tranquilices, diría Goku. Ahora estamos en la Tierra, el planeta en el que me enviaste. Para que lo sepas, asesiné a Freezer hace años. Luego lo revivieron y lo volví a matar. Así que no voy a permitir que te dirijas a mí de esa manera. Entonces, ¿por qué está vivo?, preguntaría Bardock adolorido. Tuvimos que revivirlo por un torneo multiversal. Lo necesitábamos para sobrevivir. Déjame que te explique, diría Goku. Horas más tarde, Goku llegaría a la nave de Freezer junto con Bardock. Kakaroto, grandísimo idiota, ¿qué haces con él aquí?, diría Vegeta furioso. Tranquilo, tuve tiempo para hablar con él. Ya no desconfía de Freezer, diría Goku. Pues nosotros ahora sí, diría Vegeta. Vamos, no pueden estar hablando en serio, diría Goku. Lo sabía, no se puede confiar en esa lagartija, diría Bardock al ponerse en guardia. Ten cuidado con tus palabras, diría Freezer seriamente. Padre, prometiste no ocasionar problemas, diría Goku. Oigan todos, quiero saber qué pasa aquí. Aún no estamos seguros. Parece que el origen de los agujeros negros viene de parte del ejército de Freezer, aunque los datos no concuerdan, diría Bulma. Así que estabas detrás de todo esto. Oye, acabamos de ver las grabaciones sobre tu pasado y te vimos afirmarlo.
¿Por qué te expresas como si fuera una sorpresa para ti? Preguntaría Freezer. ¿De qué hablas? Yo solo sé lo que me contó mi hijo, diría Bardock. Curioso, diría Whis. Nuestros amigos le mostrarían a Bardock el momento en que estaba hablando con los celestiales sobre una tecnología para crear agujeros negros. Esperen, yo los conozco, pero nunca vi eso, diría Bardock. Papá, es tu rastreador el que tomó esos videos y está tu voz, diría Goku. Lo sé, pero ese no puedo ser yo, diría Bardock. Un momento, ¿por qué está grabado de mi rastreador? Siempre los grabábamos, ustedes creían que solo los escuchábamos, diría Freezer. Maldito, diría Bardock furioso. Dejen de pelear. Bardock, explica por qué no recuerdas nada de esto, diría Bills. Según las fechas, fue para ti hace 3 meses. Es extraño, debería de recordarlo, diría Bardock. Ahora entiendo, alguien le debió de borrar la memoria, diría Whis. El tema es por qué. Los celestiales no harían eso. Son una raza pacifista. Ni siquiera saben pelear, diría Bardock. ¿De qué estás hablando? Para matar a Granola tuve que usar mi tercer forma, diría Freezer. ¿Matar a Granola? Diría Bardock. Eres un desgraciado. Papá, llamaría a Goku. Ese maldito mató a un gran amigo, diría Bardock. Deberás de tragarte ese dolor por ahora. Tenemos un universo que salvar. Berry Blue entraría alterada, tenía noticias. Gran Freezer, encontramos algo. Diría Berry Blue. ¿Qué sucede? Preguntaría Freezer. La antigua base en desuso. Resulta que nunca estuvo en desuso. Diría Berry Blue. No puede ser, diría Freezer. Berry Blue le daría una tableta electrónica a Freezer. Este comenzaría a examinarla. ¡Demonios! ¡No puede ser cierto!, diría Freezer. Esto pasó mientras estuve muerto. ¿Qué pasa?, preguntaría Bills. Parece que ciertas personas han usado una antigua base que tenían en desuso como propia. Esas sabandijas han usado el nombre de mi organización y mis recursos, diría Freezer furioso. En cuanto me entere de quiénes son, los mataré. Yo supe de algo de eso, diría Bardock. ¿De qué hablas? Me encontré con un grupo de sujetos que se hacían llamar piratas espaciales y afirmaban trabajar para ti, pero no usaban uniforme ni tampoco tenían la tecnología, diría Bardock. Decían ser del ejército de Freezer para poder saquear planetas sin que nadie se resistiera. Yo conquisto planetas y los vendo, no los saqueo. Eso es de bárbaros, diría Freezer furioso. Como sea, yo había matado a un grupo de sujetos que se hacían pasar por nosotros. Querían robar mi uniforme y mi radar, diría Bardock. Vamos hasta allí, diría Bills. Nuestros amigos llegarían a la base abandonada de Freezer. Era un pequeño planeta muy helado y en pésimas condiciones. Casi no había vida allí. Cielos, qué lugar tan triste, diría Bulma. Este planeta lo usaba como base cuando mi organización era más pequeña. Nadie sospechaba de él, diría Freezer. Cuando todo mejoró, lo dejé. Ni me preocupé por destruirlo. Nuestros amigos entrarían en la base, todo estaba a oscuras. Berry Blue y otros hombres de Freezer lograrían encender la energía y la base se iluminaría aunque solo en algunas zonas. Concuerda con las imágenes del video, diría Bulma. Pero se ve todo muy abandonado. Bulma seguiría caminando y gracias a la información que había recolectado, lograría encontrar un pasillo que debería de llevar hasta la máquina que creaba el agujero negro. En un momento, Bulma comenzaría a sentir su cuerpo pesado. Cada paso que daba se le hacía más difícil. Cielos, me cuesta estar de pie, diría Bulma. Mi cuerpo está pesado. Oye, deberías de alejarte. La gravedad aumenta mientras te acercas y los humanos no la soportan mucho, diría Bardock. ¿Gravedad? ¿Es eso?, diría Bulma. Eso significa que ese agujero negro debe de estar allí. Bulma se quedaría allí mientras nuestros amigos avanzarían. Durante el trayecto, Bardock comenzaría a sentirse pesado. Se notaría cómo realizaba fuerza para poder caminar. Padre, quédate aquí. Nosotros nos encargaremos, diría Goku. Tras seguir caminando, nuestros amigos cada vez estaban más cerca del agujero negro. Lo verían a lo lejos. Estaba contenido por la maquinaria que se veía en el video. Es eso, diría Freezer. Cielos, la gravedad sí que es pesada, diría Goku. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue para poder seguir avanzando con facilidad. Así que esa es la cosa que causa todo esto, diría Bills. Ahora deberán de estar tranquilos de que no estoy detrás de todo esto, diría Freezer. El suelo comenzaría a temblar, Freezer perdería el equilibrio y sería atraído por el agujero negro. ¡No puede ser!, diría Freezer. Freezer usaría su forma Golden, pero estaba tan cerca del agujero negro que no le daba fuerzas para alejarse. ¡Maldito agujero negro!,
diría Freezer desesperado. Goku llevaría los dedos a su frente para usar la teletransportación. No lo haga, diría Whis. Si usted se coloca donde está Freezer, morirá en un instante. Rayos, diría Goku. Déjalo que se muera, es Freezer después de todo, diría Vegeta. ¡No se queden ahí, ayúdenme!, diría Freezer. Whis, ve por él, diría Bills. Como ordene, diría Whis. Whis iría hasta Freezer, pero el agujero negro crecería. Freezer sería atraído a gran velocidad. Sería tragado por el agujero negro mientras este gritaba de dolor al resistirse de no morir. Freezer desaparecería dentro del agujero negro. Rayos de energía saldrían de su interior. Bueno, adiós, Freezer, diría Bills. El agujero negro comenzaría a dejar de ejercer tanta gravedad, pero nuestros amigos se sorprenderían al notar que el ki de Freezer aún seguía. Un momento, ¿qué pasa con Freezer?, preguntaría Goku. Es como si siguiera con vida, diría Vegeta. No puede ser cierto, diría Whis. Una gran explosión se originaría, el agujero negro desaparecería por completo, pero el edificio quedaría hecho trizas. Nuestros amigos saldrían de entre los escombros. Whis se había encargado de salvar a Bulma y Bardock en el momento justo. ¿Qué demonios fue eso?, preguntaría Bills desconcertado. No lo sé, pero los agujeros negros desaparecieron por completo, diría Whis. Eso significa que todo acabó, diría Bardock. Goku y Vegeta veían a lo lejos, se encontraban realmente aterrados. Verían a Freezer flotando en el cielo. ¿Qué sucedió con él?, preguntaría Bills. Freezer tenía el mismo aspecto que siempre, pero destellos de energía oscura saldrían de su cuerpo. Además, sus ojos eran completamente oscuros. Tal parece que el agujero negro no absorbió a Freezer. Freezer absorbió al agujero negro, diría Whis. ¿Qué?, diría Goku confundido. ¿Qué Freezer se hizo con la energía del agujero negro?, diría Whis. ¿Qué?, diría Goku de nuevo, seguía sin entender. Kakaroto, maldito imbécil, Freezer se hizo más fuerte, diría Vegeta fastidiado. Esa parte sí lo entendí, diría Goku. Freezer, ¿te encuentras bien?, preguntaría Bills. Freezer observaría a Bills de manera siniestra, pero este no contestaría. Oye, te estoy hablando, diría Bills. Freezer señalaría a Bills, lanzaría un rayo de energía oscura hacia él. Bills caería hacia el suelo, la energía recorría su cuerpo causándole gran daño como si fuera corriente eléctrica. ¡Demonios! ¿Qué es esto?, preguntaría Bills adolorido. Es la energía negativa del agujero negro, diría Whis. Tal parece que la existencia de Freezer y la del agujero negro son la misma. Bills se pondría en pie, estaba realmente furioso. Esto no me gusta nada, diría Vegeta. La energía de Freezer es distinta. No parece ser el mismo, diría Goku. Freezer de un momento a otro llegaría a Bills con un rodillazo. El dios de la destrucción saldría despedido lejos varios metros. No es cierto, diría Goku asombrado. Freezer se quedaría inmóvil esperando la reacción de Bills. Gusano asqueroso, sechaste tu destrucción, diría Bills seriamente. Hakai. Bills atacaría a Freezer con energía de Hakai, pero esta energía desaparecería apenas toca el cuerpo de Freezer. En realidad, la energía oscura de Freezer desaparecería al Hakai. No lo puedo creer, es inmune al Hakai, diría Bills aterrado. Señor Bills, por favor. Si desde un inicio no podía destruir los agujeros negros, es lógico que no pueda destruirlos si se combinó con el agujero negro, diría Whis. Entonces tendré que destruirlo a mano limpia, diría Bills. ¡No puede ser! Una vez que Freezer no ocasiona problemas y pasa esto, diría Bulma. Sabía que Freezer sería un problema, diría Bardock furioso. Bills elevaría su ki y se lanzaría con todo hacia Freezer. Freezer esquivaría cada uno de sus ataques sin mayor esfuerzo. No puede ser que Freezer sea más fuerte que Bills, diría Goku asombrado. Tiene que haber un error, diría Vegeta. Esto no puede estar pasando, Bills es más fuerte que nosotros. Si el mismo dios de la destrucción no puede contra él, nosotros no tendremos oportunidad. En un momento, Freezer sujetaría a Bills del cuello. Lo apretaría con fuerza mientras energía oscura recorrería su cuerpo torturándolo. Bills gritaba de dolor, pero no encontraba manera de liberarse. Vegeta, tenemos que ayudarlo, diría Goku. Goku y Vegeta se prepararían para intervenir, pero Whis lo evitaría. Unirse a la pelea solo será perjudicar a Bills, diría Whis. Pero tenemos que hacer algo, diría Goku. Freezer está fuera del alcance de ustedes, diría Whis. Bills golpearía el rostro de Freezer una y otra vez, pero el demonio del frío no reaccionaba. A pesar de ser más fuerte, no lo veo reaccionando como debería, diría Whis. Creo que el señor Freezer no es consciente de lo que pasa con su cuerpo.
Debe de estar poseído por el agujero negro. Si Bills no puede con él, ¿qué será de nosotros? Preguntaría Bulma. Freezer seguiría torturando a Bills, sus golpes eran letales en él. Bills lograría tomar distancia, se veía realmente herido. ¡No puede ser que pase esto!, diría Bills furioso. De verdad que parece como poseído. No reacciona a ningún estímulo. Diría Bulma. Ese no es el Freezer que yo conozco. Diría Bardock desconcertado. Bills elevaría su ki al máximo, daría todo lo posible para poder derrotar a Freezer. No importa lo que hagas, te derrotaré a toda costa, diría Bills. Bills levantaría los brazos y crearía una gran bola de ki, esta cada vez más intensa. Luego se la arrojaría a Freezer. El demonio del frío estiraría su mano. La bola iría perdiendo velocidad. Se detendría antes de llegar a Freezer. ¡Lo detuvo!, diría Bills asombrado. Freezer regresaría la bola de ki directo a Bills. El dios de la destrucción trataría de detenerla, pero había gastado tanta energía que se le haría realmente imposible. Tras un gran momento de tensión, el ataque de Bills impactaría en él mismo. Bills quedaría realmente dañado, perdería gran cantidad de sangre y colapsaría. ¡Señor Bills! Freezer observaría a Whis con atención y en un instante estaría frente a él. ¡No puede ser!, diría Bulma aterrada al esconderse detrás de Bardock. Señor Freezer, diría Whis con gentileza. Freezer quedaría inmóvil por un momento. Vamos Whis, tú puedes, diría Goku. Freezer aparecería entre medio de Goku y Vegeta. Antes de que ellos pudiesen reaccionar, recibirían un golpe en el estómago cada uno. Ambos toserían sangre y caerían al suelo. Freezer los observaría por un momento y cuando notaría que ellos no reaccionarían, se iría de allí. Ustedes se lo buscaron, diría Whis. Whis, ¿de qué hablas? Preguntaría Bulma. Si ellos no hicieron nada realmente. Freezer ahora es una forma de vida sin conciencia. Ataca a aquello que lo amenaza, diría Whis. Por eso no me atacó a mí. Le quedó claro que yo no tengo intenciones. Eres un bueno para nada. Pudiste derrotarlo de un solo golpe, diría Bulma. ¡Oh! Pero ese no es mi papel en el universo, diría Whis entre risas. Ahora, explícame por qué atacó a Goku y Vegeta, diría Bulma. Por una razón muy simple, diría Whis. Tanto el señor Goku como el señor Vegeta tenían la intención de pelear. Aunque no lo hicieran, Freezer logró leerlo en ellos. ¡Ah! ¡Demonios, eso dolió!, diría Goku sin poder levantarse. Ese desgraciado nos venció de un solo golpe, diría Vegeta. Si me permiten, diría Whis. Whis iría hasta Goku y Vegeta, en cuestión de minutos los curaría. Vaya, sí que es muy fuerte, diría Goku. Oye, ¿no piensas curar a Bills?, preguntaría Vegeta. Ahora lo hago, diría Whis. El ángel curaría a Bills, demoraría un poco más en hacerlo con él por su estado serio y su nivel más elevado. No puedo creerlo, ese maldito de Freezer, diría Bills desconcertado. No había que dejar que el agujero negro lo tragara, diría Whis. Es un poco tarde para decirlo, diría Bills. Lo bueno de todo esto es que los agujeros negros se detuvieron, diría Goku. Whis estaría observando su báculo, algo lo inquietaba. Whis, ¿está todo en orden?, preguntaría Bulma. Más o menos, diría Whis. Los agujeros negros regresaron. No puedes estar hablando en serio, diría Bills furioso. Sí, el responsable parece ser Freezer, diría Whis. No es cierto, diría Bardock furioso. Whis mostraría a Freezer en su báculo. Este estaba en alguna parte del espacio con los brazos estirados a los lados. Estaba enviando de su energía a distintos puntos del universo 7. Los agujeros negros se alimentaban cada vez más. No puede ser, es como si el agujero negro de esa máquina tuviera voluntad propia, diría Goku. Se los dije, Freezer no era de confiar, diría Bardock. Papá, Freezer no tiene la culpa de esto. Es controlado por una energía poderosa, diría Goku. ¿Quién está creando los agujeros negros?, preguntaría Bardock seriamente. Pero padre, decía Goku. ¿Quién está creando los agujeros negros?, diría Bardock. ¿Sabes qué? No tengo tiempo para esto, diría Goku. Vegeta, nuestra única solución es fusionarnos. ¡Ah! Me da asco de solo pensarlo, diría Vegeta. Vegeta, si no lo hacemos, Freezer desaparecerá todo el universo, diría Goku. Si ustedes se fusionan, superarían al poder de Bills, pero no estoy tan seguro de que lleguen al nivel de Freezer, diría Whis. Vamos Vegeta, es ahora o nunca, diría Goku. ¡Ah! Como sea, si no queda otra, diría Vegeta. Pero no tenemos los arcillos y tenemos que hacer esa estúpida danza. ¿De qué tanto hablan?, preguntaría Bardock. Te has perdido de muchas cosas. Ahora verás cómo se fusionan en un solo ser para ser realmente fuertes, diría Bulma. Goku y Vegeta realizarían la danza de la fusión. Gogeta aparecería para enfrentar a Freezer.
Muy bien, estoy listo. Diría Gogeta. ¿De verdad son dos personas en una? Diría Bardock asombrado. ¡Claro que sí! ¡Así se hacen muy fuertes! Diría Bulma. Gogeta usaría la teletransportación y llegaría a Freezer. El emperador del mal vigilaría al Saiyajin, aunque no diría una sola palabra. Freezer, vine a quitarte esa energía que te domina. Diría Gogeta, pero Freezer no reaccionaría. Gogeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando todo su poder. Luego, Gogeta se lanzaría con todo hacia Freezer. Llegaría con una patada, pero Freezer desaparecería en el último momento. ¿En dónde se metió? Se preguntaría Gogeta. Freezer atacaría a Gogeta por las espaldas con una patada. Gogeta reaccionaría justo a tiempo, girándose y cubriéndose. Gogeta saldría despedido varios metros. Sentiría dolor en sus brazos por la fuerza de Freezer. ¡Demonios, pega fuerte! Diría Gogeta. Freezer elevaría su ki. Gogeta quedaría impresionado por el gran poder de Freezer. Esto no será algo fácil. Diría Gogeta. Gogeta se lanzaría con todo hacia Freezer. Llegaría él con una lluvia de golpes de puño. Pero el emperador del mal lograría cubrirse de todos los ataques. Luego, Freezer golpearía a Gogeta en el pecho. Este saldría despedido lejos y vería destellos de energía oscura sobre su pecho que lo torturaba. ¡Cielos, esto sí que duele! Diría Gogeta. Whis y los demás lo verían todo a través del báculo del ángel. ¡Freezer es muy peligroso! Si no lo detienen, el universo llegará a su fin. Diría Bulma. Vamos, dejen de comportarse como unos idiotas y denle su merecido. Diría Bills. Gogeta no se rendiría tan fácilmente, lanzaría varios rayos de ki hacia Freezer. Allí notaría los movimientos del emperador del mal. La forma de pelear de Freezer es plana, no es consciente. Diría Gogeta. Creo que lo tengo. Gogeta llegaría a Freezer y conectaría un fuerte golpe en su estómago. Es fácil descubrir sus movimientos, son muy robotizados. Diría Gogeta. Luego de quebrar su guardia, Gogeta conectaría todos sus ataques. Luego lo lanzaría lejos de un golpe para después atacarlo con una gran bola de ki. Freezer saldría despedido lejos. Eso es, acábalo de una vez por todas. Diría Bills emocionado. Freezer comenzaría a incrementar su ki. La energía oscura predominaría en él, ocasionando una especie de tormenta a su alrededor. ¿Qué demonios está haciendo? Preguntaría Gogeta. Freezer alcanzaría su forma Golden. No puede ser. Olvidé que podía usar esa forma. Diría Gogeta aterrado. Freezer se lanzaría como torpedo hacia Gogeta. Llegaría él con un cabezazo impactando en su pecho. Gogeta se sujetaría del dolor. Es demasiado fuerte. Diría Gogeta. De pronto la fusión terminaría. Goku y Vegeta serían seres individuales. Cielos, eso fue rápido. Diría Goku muy cansado. Al parecer Goku y Vegeta no eran para nada rivales en contra de Freezer. Luego de muchos años después del torneo del poder, nuestros amigos incrementarían sus poderes a escalas colosales. Goku y los demás se volverían muy fuertes, pero no todos seguirían el camino necesariamente de las artes marciales. Piccolo, siendo alguien longevo, permanecería como guía de Dende a su lado, guiándolo con su sabiduría, pero además protegiéndolo de las posibles amenazas. Vegeta se convertiría en el discípulo de Bills, para ser precisamente Dios de la Destrucción, mientras que Goku ocuparía un cargo un poco más importante. Se encargaría de una división divina. A raíz de la creación de líneas temporales se originarían problemas que deberían de ser resueltos por Goku y los demás. Goku era el guardián del tiempo y del espacio, protector de las líneas temporales con la responsabilidad de que los seres no viajaran de una línea a la otra sin autorización, además de que debía de prever la creación de nuevas líneas temporales. Con él actuaba Kronoa, la Kaioshin del tiempo. Un día Goku recorría el universo 7 mientras que recibía el llamado de Kronoa. Goku, te necesito aquí urgente. Diría Kronoa. ¿Acaso es una emergencia? Preguntaría Goku. Sí, parece que alguien está por crear una nueva línea temporal. Diría Kronoa. Enseguida voy. Diría Goku. Goku con la teletransportación llegaría al Palacio del Tiempo, el lugar sagrado donde se reunían todos los guardianes del tiempo y del espacio. Muy bien, dime qué sucede. Diría Goku. Un sujeto llamado Babidi está por viajar al pasado y buscar una versión anterior de Majin Buu. Diría Kronoa. ¿Para qué? Diría Goku. No lo sé. Diría Kronoa. No es como que nos importe. La idea es evitar el cambio. Me refiero a que Babidi despertó a Majin Buu en su época, pero no pudo controlarlo y este lo mató. Diría Goku. Se me hace algo estúpido. Lo sé, pero no tenemos tiempo para pensar. Hay que regresarlo a su época y evitar que el tiempo cambie. Diría Kronoa. De acuerdo. Diría Goku. Goku usaba un brazalete que le permitía viajar en el tiempo. Colocaría las coordenadas necesarias y realizaría el viaje. De esa manera iría 4000 años en el pasado.
se encontraría con Babidi en el punto donde Majin Buu estaba escondido. Muy bien, solo tengo que llevarme esto a otro sitio para despertarlo de manera más eficiente, diría Babidi. Lo siento, pero eso no puedo permitirlo, diría Goku. Oye, ¿quién eres? Diría Babidi. Nunca te vi en mi vida. Mi nombre es Goku y soy el guardián del espacio-tiempo, diría Goku. ¿Goku? Diría Babidi confundido, ya que por alguna razón desde donde venía no conocía a Goku. ¡Guardián del espacio-tiempo! Supongo que ni siquiera sabías que eso existía, diría Goku. Granuja, no permitiré que te salgas con la tuya, diría Babidi. Babidi señalaría a Goku para tratar de controlarlo. Su intención era usar la maldad dentro de su cuerpo para que se convirtiera en su esclavo, pero no sería efectivo, ya que a Goku no le pasaría nada. No lo entiendo, diría Babidi. No tengo maldad dentro de mí, por lo que esos trucos no te funcionarán, diría Goku entre risas. Goku le daría un golpe en el cuello con el filo de su mano, y este quedaría inconsciente. Luego, con su brazalete regresaría al Palacio del Tiempo. Muy bien, aquí está, diría Goku al arrojar a Babidi al suelo. Hay que averiguar cómo viajó en el tiempo y regresarlo a su época, diría Cronoa. Sigo pensando que lo mejor es matarlo, diría Goku. Aunque borre sus recuerdos del tema, la intención la tendrá. Si lo matamos, crearemos una realidad alterna. Recuerda que tiene que suceder los eventos como los viviste, diría Cronoa. Babidi despertaría, no entendía qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que hago aquí? Diría Babidi confundido. Tenemos un par de preguntas para ti, diría Cronoa. Oye, ¿quién demonios eres? Diría Babidi. Goku sujetaría del cuello a Babidi dejándolo con los pies flotando. Dijo que tenía preguntas para ti, no que tú las podías hacer, diría Goku. ¡Maldito, suéltame! Diría Babidi. Dime, ¿cómo viajaste en el tiempo? Diría Cronoa. Eso no te lo diré, no es algo que te importe, diría Babidi furioso. Babidi estudiaría con atención a Cronoa. Un momento, eres una Kaioshin, diría Babidi. Soy Cronoa, la Kaioshin del tiempo, diría Cronoa. Y yo soy Goku, el guardián del espacio-tiempo, diría Goku. Un momento, ¿de verdad existe eso? Diría Babidi. Cronoa señalaría a Babidi en el hombro. Lo quemaría con un leve rayo de ki causándole gran dolor. Di cómo viajaste en el tiempo, diría Cronoa. Eso no te lo diré. Después de todo, ustedes deben saberlo, diría Babidi. Así que no necesitan que se los diga. Cronoa, vamos a matarlo, diría Goku. Goku, no todo se puede solucionar matando gente, diría Cronoa. Cielos, por muchos años me enseñaron a matar a los villanos para solucionar los problemas. Y ahora me vienen con eso de que no los mate, diría Goku. Ya decídete. ¿Matarme? diría Babidi. Oye, llamaría a Cronoa. Cronoa observaría a Babidi a los ojos. Los ojos de Cronoa brillarían de una extraña tonalidad blanquecina. que todos tus recuerdos sobre viajes en el tiempo desaparezcan, diría Cronoa. No sé qué es lo que... decía Babidi hasta que sus ojos se darían vuelta y este quedaría inconsciente. Muy bien, llévatelo de regreso a su época, diría Cronoa. Goku rastrearía la línea de tiempo de Babidi y lo dejaría en la ubicación donde pertenecía. Goku observaría una gran biblioteca llena de libros y posesiones. Cielos, este debe ser el lugar donde inventa sus cosas, diría Goku. Casi seguro aquí creó al primer Majin Buu. Goku inspeccionaría el lugar. Encontraría algunos libros donde hablaba sobre distorsiones en el espacio-tiempo. Estas cosas se van de aquí, diría Goku. Goku dejaría a Babidi allí regresando al Palacio del Tiempo. Babidi despertaría sin entender qué estaba pasando. Cielos, me duele el cuello, diría Babidi. ¿Acaso alguien me robó? ¿Qué fue lo que pasó? Mientras tanto, Goku regresaría al Palacio del Tiempo mostrándole los libros a Cronoa. Aquí está el material que usó de estudio. Desconozco si usó algún artefacto, pero no podía quedarme por más tiempo, diría Goku. Vaya, no pensé que existieran ese tipo de manuscritos, diría Cronoa. Cronoa llevaría los libros hasta una fogata con fuego azul. Allí estos se prenderían fuego al instante desapareciendo por completo. Bueno, gracias por todo, diría Cronoa. Ni bien diría eso, Cronoa sentiría otra distorsión en el tiempo. ¡Oh, vamos! diría Cronoa. No me digas que otra distorsión, diría Goku. Parece que estamos en temporada, diría Cronoa. Cronoa invocaría una bola de cristal donde se vería a Bulma trabajar en la máquina del tiempo. Es Bulma, pero quedamos que en ese caso lo dejamos para que todo se quede igual, diría Goku. Goku,
Presta atención. Esa Bulma es de una época posterior al torneo del poder. Diría Konoha. No lo entiendo, yo no recuerdo que haya hecho eso. Diría Goku. No es tan sencillo. Lo que hizo, no hizo o pueda hacer depende de muchos factores. No lo hizo hasta que no lo haga. Diría Konoha. ¿Qué? Diría Goku. Que nunca hizo lo que va a hacer porque seguramente alguien lo impidió. Por eso está por hacer eso que no debería de hacer. ¿Qué? Diría Goku. Mira, déjalo así. Diría Konoha cansada. Ve a evitarlo. De acuerdo, hablaré con ella. Diría Goku. No, así no. Diría Konoha. ¿Cómo que no? Diría Goku. Bulma te conoce. No puedes hablar con ella. Además, es una científica muy curiosa que ya usó los viajes en el tiempo. Diría Konoha. Hablar con ella sobre las consecuencias sería revelar la existencia del Palacio del Tiempo. Borrarle los recuerdos no será suficiente. En algún momento algo le hará por querer probar sus experimentos de nuevo. ¿Qué hago? No la puedo matar. Diría Goku. Claro que no vas a hacer eso. Ve a hablar con Bills para que se lo prohíba. Diría Konoha. Después de todo, con los dioses no hay problema. Está bien. Diría Goku. Goku viajaría a esa época, justo en la ubicación del planeta de Bills. El dios de la destrucción y el ángel se encontraban fuera del castillo. Goku, ¿qué haces aquí? Diría Bills. No, esas ropas. Diría Whis. Vaya, veo que tú sí te diste cuenta, Whis. Diría Goku. ¿De qué hablan? Diría Bills. Este Goku no es el nuestro. Es un guardián del espacio-tiempo. Diría Whis. No me digas que existe algo como eso. Diría Bills asombrado. Sí. Después de unos cuantos intentos de creaciones de líneas temporales, se formó el Palacio del Tiempo. Cuidamos la continuidad de varias líneas de tiempo y evitamos que otros viajen en ellas, además de evitar creaciones de nuevas líneas de tiempo. Diría Goku. Vaya, de verdad que te felicito por tu puesto. Diría Bills. Pero tengo que preguntar por el motivo de tu visita. Tienes que evitar que Bulma cree una máquina del tiempo. Diría Goku. Goku mostraría de su brazalete una imagen donde se vería a Bulma replicando la máquina en el tiempo en la que llegó Trunks del futuro. Creo que no ha aprendido nada de lo que le pasó. Diría Bills. Deberé de desaparecerla. No, eso no. Diría Goku. Solo ve y dile que no lo haga. Que si lo hace, la desapareces. Necesito que Bulma siga con vida. ¿Por qué? Preguntaría Bills seriamente. Señor Bills, no es correcto preguntar eso. Diría Whis. Los asuntos de los guardianes del espacio-tiempo son más serios de los que cree. Está bien, diría Bills. Goku tomaría a Bills y Whis y con la teletransportación los dejaría detrás de Bulma. Al instante Goku saldría de allí. ¿Qué hacen aquí? Diría Bulma aterrada. Eso vine a preguntarte. Diría Bills seriamente. Bueno, yo solo estoy trabajando. Diría Bulma nerviosa ya que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Sabes que los viajes en el tiempo están prohibidos. Pero veo que no lo has entendido. Diría Bills seriamente. Bulma tenía una llave inglesa en su mano que usaba de herramienta. Bills tocaría la llave con la punta de su garra y esta desaparecería por completo por energía de Hakai. Vuelves a trabajar en una máquina del tiempo y no solo te desapareceré a ti, sino también a la Tierra. Diría Bills. Sí, lo siento. Diría Bulma. Konoha vería todo desde el Palacio del Tiempo. Cielos, al menos salió todo bien. Diría Konoha. De pronto alguien sujetaría a Konoha de atrás tapando su boca. Konoha trataría de liberarse, pero la fuerza del sujeto misterioso era demasiada. Luego iría cerrando los ojos lentamente. Konoha perdería el conocimiento. Minutos después vimos a Whis y Bills en alguna parte de la Tierra junto con Goku. Todo está listo, diría Bills. De todas maneras, estaremos pendientes ante cualquier intento de viaje en el tiempo. Les agradezco mucho, diría Goku. Los llevaría de regreso a su planeta, pero no tengo el key de referencia de nadie. No hay problema, viajaremos como siempre, diría Whis. Está bien, adiós, diría Goku al regresar al Palacio del Tiempo. Allí, Goku buscaría a Konoha por todas partes, pero no la vería por ningún lado. ¿Dónde se metió? Diría Goku. Goku llamaría a Konoha, pero no contestaría. Luego se daría cuenta que en el suelo se encontraban uno de sus zarcillos. Un momento, ella nunca dejaría caer uno de sus zarcillos, diría Goku desconcertado. Alguien debió de atacarla. Terminaría de decir Goku muy pensativo al pensar en qué le podría haber pasado a Konoha. Goku buscaría el rastro de Konoha por todo el Palacio del Tiempo para asegurarse de que su ausencia no fuera por alguna acción enemiga, pero no la encontraría. ¡Demonios! ¿Y ahora cómo le hago? Diría Goku. Goku cerraría los ojos y se concentraría en buscar a Konoha.
pero sin importar que tanto buscara, no podría rastrear su ki por ninguna parte. Esto no puede estar pasando, diría Goku. Ella nunca dejaría este lugar sin una explicación. Goku saldría de allí e iría al planeta de Zenosama. Acudiría lógicamente al que le correspondería en su época. Allí estaban ambos Reches del Todo y Daishinkan. Les explicaría lo que había pasado y le daría a Daishinkan el zarcillo que había encontrado. Vaya, no parece una situación fácil de solucionar, diría Daishinkan. Cronoa tiene que aparecer. Su posición es importante, diría un Zenosama. Sí, cualquiera que haya hecho esto debe de pagar, diría el otro Zenosama. Lo sé, pero por más que intente rastrearla, no logro encontrarla. Tengo miedo de que le haya pasado algo, diría Goku. Colaboraré con usted en esta búsqueda. ¿Hay algo que haya notado extraño que pueda darnos información? diría Daishinkan. Ahora que lo dice, tuve que realizar 2 misiones al mismo tiempo, diría Goku. Goku usaría su brazalete para mostrarle las imágenes de Babidi y Bulma. No es muy común que se registren 2 intentos de alteraciones en el tiempo tan próximos, diría Goku. ¿Qué tal si alguien generó una distracción? Es muy probable, diría Daishinkan. Su Majestad, si me disculpan, saldré a recorrer los universos y los puntos relevantes. De esa manera, Daishinkan y Goku se repartirían por los 12 universos en busca de Cronoa. Por otro lado, la Kaioshin del tiempo despertaría. Se encontraba mareada sin saber realmente lo que estaba pasando. Trataría de moverse, pero estaba atada a una silla y muy debilitada. ¿Qué es esto? Diría Cronoa al tratar de salirse, pero no podría. Cronoa trataría de elevar su ki, pero estaba realmente debilitada. ¡Maldición! Es como si alguien absorbiera mis poderes, diría Cronoa. Luego vería a alguien encapuchado frente a ella. ¿Quién eres? Diría Cronoa aterrada. Veo que al fin despiertas. Diría la voz desconocida, aunque ésta se sentiría distorsionada. Quiero que me entregues tu poder. No sé de qué estás hablando. Solo soy una Kaioshin del tiempo. Diría Cronoa. Lo dices con una humildad que resulta molesta. Diría el sujeto. Quiero precisamente tus poderes como Kaioshin del tiempo. Nunca te daría a mi cargo. Además, aunque quisiera dártelos, no podría. Diría Cronoa. Es hora de irme. Espero que lo que te pasó hoy te haga reflexionar. Diría el sujeto y se esfumaría como por arte de magia. Luego se vería una extraña grieta en la nada, como si la realidad se estuviera rompiendo. Esta grieta estallaría, cayendo varios trozos de vidrio. Daishinkan se vería del otro lado. Vaya, de verdad que me costó romper esto, diría Daishinkan. ¿Qué está pasando? Diría Cronoa. Goku llegaría enseguida. Cronoa, ¿con qué estás aquí? Diría Goku. Parece que alguien creó esta mini realidad, como una especie de cárcel. Diría Daishinkan. Goku ayudaría a Cronoa a liberarse de la silla. Desataría la soga notando algo raro en ella. Oye, esto parece mágico. Diría Goku. Sí, anulaba mi ki. Diría Cronoa. Cronoa se desvanecería, no podría ponerse en pie. Goku la ayudaría enseguida. Oye, ¿te sientes bien? Preguntaría a Goku. Sí, es que estoy muy cansada. Diría Cronoa. Luego cerraría los ojos quedando inconsciente. ¿Acaso le habrán hecho algo? Diría Goku al tomarla en sus brazos. Creo que lo mejor será llevarla de aquí para que descanse. Diría Daishinkan. Momentos más tarde vemos a Goku y Daishinkan con Cronoa en el planeta de Zenosama. Los Reches del Todo estaban allí, esperando a que Cronoa despertara. Finalmente lo haría, aunque aún así se sentía muy cansada. Vaya, al fin despiertas. Diría Goku. ¿Qué pasó? Diría Cronoa. Cielos, me siento muy mal. Señorita Cronoa, tal parece que alguien drenó mucho de su energía. Diría Daishinkan. Entonces la recuperaré. Diría Cronoa. Está muy mal. Diría un Zenosama. Sí, está muy mal. Diría el otro Zenosama. Cronoa trataría de levantarse, pero al apenas incorporarse su cuerpo terminaría venciendo. Lamento decirle que no podrá ejercer en ese estado. Diría Daishinkan. Es muy peligroso para usted. Pero no puedo dejar mis funciones. Diría Cronoa. Buscaremos un reemplazo, no se preocupe por eso. Diría Daishinkan. ¿Un reemplazo? ¿Pero quién? Diría Cronoa. Supongo que Eos. Diría Daishinkan. No, cualquiera menos ella. Diría Cronoa molesta. ¿Qué sucede con ella? Diría Goku. Oh, es la anterior Kaioshin del tiempo. Fue dada de baja por bajo rendimiento, pero supongo que podremos confiar en ella mientras. Diría Daishinkan. Cronoa sentiría un fuerte dolor en su estómago, como si algo la estuviese agobiando. ¿Qué te pasa? Diría Goku preocupado. Un sector de la piel de Cronoa se volvería morado, como si algo la estuviese afectando. Creo que algo la está afectando. De seguro debe de ser por ese misterioso ataque. Diría Daishinkan.
Averiguaré quién hizo esto y lo haré pagar, diría Goku. Iré a buscar a Eos mientras, diría Daishinkan. De todas formas, señor Goku, deberá de conocerla ya que será su Kaioshin del tiempo. Entiendo, diría Goku. Daishinkan le quitaría a Cronoa al zarcillo que le quedaba. El otro ya lo poseía de antes. Si me disculpa, tendré que dárselos ahora, diría Daishinkan. Adelante, diría Cronoa. Daishinkan y Goku irían a buscar a Eos para pedirle que tomara el puesto de Cronoa. Vaya, con que luego de que me echaran me lo piden, diría Eos. Entendemos que no pueda gustarle, pero le recuerdo que sin un Kaioshin del tiempo las cosas no funcionarían en la realidad, diría Daishinkan seriamente. Está bien, supongo que no tengo opción, diría Eos. Daishinkan le daría los zarcillos a Eos y ella se los pondría. Le deseo mucha suerte, esto solo será temporal, diría Daishinkan. Luego de que Cronoa recupere sus funciones, la recompensaremos bien. Aquí hay algo que no me gusta, pensaría Goku seriamente. Tú debes de ser un guardián del espacio-tiempo si no me equivoco, diría Eos. Soy Goku, diría Goku a la defensiva. Daishinkan notaría la actitud de Goku. Señor Goku, ¿sucede algo? diría Daishinkan. No, nada, diría Goku. Ahora que ya nos conocimos, tengo que patrullar, Eos. Recuerda que puedes llamarme ante cualquier problema. Claro, lo tendré en cuenta. Iré ya mismo al Palacio del Tiempo, diría Eos. Goku saldría de allí cuanto antes, mientras buscaba la manera de poder ayudar a Cronoa. Mientras más pasaba el tiempo, peor se sentía ella. Quedaría bajo el resguardo de Daishinkan, aunque este no tenía claro qué era lo que estaba pasando. Momentos más tarde, Goku seguía sin encontrar pista alguna de lo que le pasaba a Cronoa, y mucho menos de quién fue su atacante. En ese momento recibiría una llamada de Eos. Goku, te necesito aquí, diría Eos. ¿Qué sucede? Preguntaría Goku a la defensiva. Alguien está tratando de cambiar el tiempo muy en el pasado, diría Eos. Voy para allá, diría Goku. Goku llegaría al Templo del Tiempo para recibir las directivas, aunque no estaba muy conforme de trabajar para Eos. Algo en ella le llamaba mucho la atención. Ya de por sí se podía sentir en su mirada tramposa. Dime qué es lo que pasa, diría Goku. Oye, siento que empezamos con el pie izquierdo. ¿Acaso hice algo que te molestara? diría Eos. Para empezar, no confío en ti, diría Goku. Espero que no tengas nada que ver con lo que le está pasando a Cronoa. Que no seamos amigas no significa que le haya hecho algo, diría Eos. Sería muy estúpido de mi parte exponerse de esa manera ante los dioses. Como sea, dime qué hay que hacer, diría Goku para desviar el tema. Eos le mostraría una imagen de Freezer. Aquí está el problema, diría Eos. No puede ser, ¿de qué época viene? diría Goku desconcertado. No lo sé, pero viajó muy en el pasado. Algo debe de estar buscando, diría Eos. Ese desgraciado está en la Tierra, diría Goku. En cuanto le ponga las manos encima, se dará cuenta que se equivocó en planear sea lo que sea que esté haciendo. Goku viajaría hasta allí cuanto antes, poniéndose en el camino de Freezer. ¡Freezer! ¿Qué haces aquí? diría Goku furioso. Goku, ¿tú qué haces aquí? Preguntaría Freezer. Yo pregunté primero, diría Goku. Creo que tendré que arreglar esto por las malas. No puedo permitirte que cambies nada en el tiempo. Goku elevaría su ki y llegaría a Freezer con un fuerte golpe de puño, pero el emperador del mal sujetaría su ataque como si nada. No es cierto, diría Goku desconcertado. ¿Acaso creías que me quedaría así sin hacer nada? Diría Freezer con una sonrisa diabólica. No sé de qué época crees que soy, pero puedo afirmarte que te pierdes de mucho. Freezer golpearía a Goku en el pecho lanzándolo varios metros lejos. Goku quedaría realmente adolorido, pero aún así sabía que no podía rendirse. ¡Maldito bastardo, ya lo verás! Diría Goku. Goku elevaría su ki hasta transformarse en Super Saiyajin Blue. Se lanzaría con todo hacia Freezer atacándolo con todo. Entre ambos lucharían intensamente, intercambiando golpes a gran velocidad. Parecían estar parejos de poder, pero lo cierto es que Freezer no estaba peleando realmente en serio. En un momento ambos chocarían sus puños entre sí, ocasionando un gran estruendo. Luego tomaría distancia. Vaya, nada mal, pero veo que tendré que pelear en serio, diría Freezer. ¿Pelear en serio? Diría Goku aterrado. Freezer elevaría su ki hasta transformarse en Golden Freezer. Su gran poder dejaría desconcertado a Goku, ya que este no esperaba que Freezer lograra tal nivel. Vaya, te he dejado mudo, diría Freezer burlándose de Goku. Eres un desgraciado. De seguro viniste muy del futuro, diría Goku. Goku se lanzaría de nuevo hacia Freezer, pero esquivaría su ataque como si nada.
Luego Goku atacaría a Freezer con una serie de golpes de puño, pero Freezer esquivaba todos los ataques así como así. No puede ser cierto, es muy rápido, pensaría Goku. Freezer en un momento patearía a Goku lanzándolo varios metros lejos. Goku quedaría en el suelo, le costaría levantarse. Al tratar de ponerse en pie caería de nuevo, puesto que tenía varias costillas rotas. Oh, creo que ya lo rompí, diría Freezer entre risas. Vamos, ponte de pie para que pueda disfrutar esto. Goku se pondría en pie como podría. Demonios, este sujeto es realmente fuerte, diría Goku. Vamos, no me hagas perder el tiempo. Pelea y listo, diría Freezer. Freezer lanzaría un láser de ki hacia Goku. Este recibiría el impacto directo en su rodilla. ¡Ah, rayos!, diría Goku. No te preocupes, tengo muchos más para ti, diría Freezer. No sabes los deseos que tengo de hacerte sufrir. Freezer llegaría a Goku con una fuerte patada en su estómago. Luego lo atacaría con una serie de golpes consecutivos sin descanso. Goku apenas podía defenderse por el gran poder que manejaba Freezer. Sentía que estaba en serios aprietos. En un momento le daría un fuerte rodillazo bajo las costillas que lo dejaría encorvado, para luego con un gancho derribarlo. Goku caería al suelo herido, pero aún así no estaba dispuesto a rendirse. No creas que te saldrás de esta, diría Freezer. Freezer lanzaría una bola de ki hacia Goku, pero otra bola de energía impactaría en ella desde un costado haciéndola explotar. Vegeta había llegado justo a tiempo para salvar a Goku. ¡Vegeta!, diría Goku asombrado. ¡Ah! Si no llegaba, este insecto te habría acabado, diría Vegeta. Vaya, de verdad que eres un entrometido. Pero no importa, los mataré a ambos, gritaría Freezer muy enojado con los Saiyajins. Vegeta llegaría justo a tiempo para ayudar a Goku. Qué bueno que llegaste, diría Goku. Nos enteramos de que estabas en problemas y cuando vi de que se trataba de Freezer no pude evitar venir a darle su merecido, diría Vegeta. Supongo que ustedes dos no pueden estar separados, diría Freezer molesto. Kakaroto, diría Vegeta. Vegeta, diría Goku. Goku y Vegeta elevarían su ki al máximo transformándose en Super Saiyajin Blue. Ambos se lanzarían con todo hacia Freezer. Entre los tres comenzarían a tener una épica pelea. Eos en ese momento observaba todo desde el Palacio del Tiempo. ¿Quién le facilitó a Freezer viajar en el tiempo?, diría Eos. A pesar de las sospechas, Eos no parecía estar involucrada en el asunto. Por otro lado, Jiren llegaría al Palacio del Tiempo. Oye, ¿quién eres tú?, diría Eos. Jiren caminaría lentamente hacia Eos. La amenazaba con su presencia. Oye, te estoy hablando, diría Eos. Eos lanzaría una bola de ki hacia Jiren, pero al impactar no le haría el más mínimo daño. Luego notaría en él una M marcada en su frente. Era la marca que tenía Jiren. Estaba siendo controlado por los poderes de Babidi. Esa marca la conozco, diría Eos. Eos señalaría a Jiren. Este se cubriría de energía que actuaría como barrera. Jiren daría pasos con dificultad, pero podría seguir avanzando. Eos realizaría un gran esfuerzo por sostener su técnica, pero Jiren lograría destruirla expandiendo su ki. No puede ser cierto, diría Eos aterrada. Jiren de pronto se lanzaría con todo hacia Eos, pero este caería al suelo al recibir un golpe. Jiren estaba desmayado en el suelo. Eos no entendía nada. ¿Qué está pasando?, diría Eos. No se preocupe, todo está bien, diría Daishinkan, que fue el que la salvó. Supremo sacerdote, diría Eos. Parece que alguien está tramando algo con tiempo, diría Daishinkan. Solo está buscando generar distracciones. Daishinkan señalaría a Jiren, y con sus poderes le quitaría la M, liberándolo del control de Babidi. Luego regresaría al planeta de Zenosama. Vería a Cronoa mientras ésta agonizaba. Aquella energía violeta se seguía propagando mientras ella se quejaba. Cronoa transpiraba y tenía una respiración agitada. Los reyes del todo y los guardianes la estaban custodiando. Si así sigue, morirá, diría un Zenosama. Sí, si sigue así, morirá, diría el otro Zenosama. Como lo esperábamos, alguien más atacó a Eos, así que podemos descartar que esto se trate de un plan de su parte, diría Daishinkan. Tal parece que el mago Babidi ha controlado a Jiren para atacarla. Podría desaparecerlo si se encuentra en esta línea temporal, diría un Zenosama. Sí, pero no sabemos de qué línea temporal es, diría el otro Zenosama. Cronoa comenzaría a gritar del dolor. Las manchas de su piel se seguían expandiendo. Mientras tanto, Goku y Vegeta seguían con su pelea contra Freezer. Poco a poco lograban obtener ventaja, aunque era un encuentro realmente reñido. Freezer en un momento crearía una gran bola de ki y la lanzaría hacia ambos Saiyajins. Los dos la sujetarían realizando un gran esfuerzo para retenerla. ¡Vegeta, cúbreme!, diría Goku. ¿Qué?,
diría Vegeta. Goku desaparecería con la teletransportación. Vegeta debería sostener solo la bola de ki realizando un esfuerzo extra. Goku estaba detrás de Freezer y lo derribaría con un ataque de ki. Freezer caería al suelo perdiendo su forma Golden. Vegeta desviaría el ataque de Freezer pero perdiendo el Super Saiyajin Blue por el gasto de energía. ¡Kamehame! Diría Goku preparando su Kamehameha para rematar a Freezer. Freezer de la nada lanzaría un láser de ki hacia Goku perforando su hombro. Goku gritaría de dolor interrumpiendo su ataque. ¡Kakaroto, eres un idiota!, diría Vegeta. Ya me tienen cansado de haber luchado contra ustedes. Por separado los habría eliminado hace mucho, diría Freezer. Goku no podría mover su brazo. La herida de su hombro no se lo permitía. ¡Ah, cielos, me distraje!, diría Goku. Freezer lanzaría un ataque de ki hacia Goku derribándolo. Este caería al suelo perdiendo su transformación. Vegeta estaba solo para seguir luchando. Muy bien, ahora me encargaré de ti, diría Freezer molesto. Eso no lo creo, diría Vegeta. Vegeta sacaría de su bolsillo un pequeño adorno de oro, el cual se lo colocaría en la oreja. He visto eso antes, diría Freezer. ¡No puede ser! Vegeta comenzaría a aumentar su ki a grandes niveles. Freezer no quería darle ventaja alguna. Llegaría Vegeta con un fuerte golpe en su estómago. Y si bien el golpe parecía hundirse, Vegeta no se movería. ¡No lo entiendo!, diría Freezer. ¿Acaso creías que no podría contra ti?, diría Vegeta. Vegeta explotaría su ki lanzando a Freezer lejos. Su cuerpo liberaba energía de Hakai. ¿Vegeta? ¿Olvidas que estoy preparándome para ser dios de la destrucción?, diría Vegeta. Desgraciado, no dejaré que te salgas con la tuya, diría Freezer fuera de sí. Freezer se transformaría en Golden Freezer a pesar de su estado. Lanzaría un potente golpe de puño en el rostro de Vegeta, pero al momento del impacto no le haría nada. Luego el puño de Freezer comenzaría a desintegrarse por energía de Hakai, al igual que todo su cuerpo. ¡Vegeta!, diría Goku molesto al ponerse en pie. ¿Y ahora qué quieres?, diría Vegeta. ¿Por qué no hiciste eso de entrada?, diría Goku. Porque así no tiene gracia, diría Vegeta. Momentos más tarde vemos a Goku llegar al planeta de Zenosama. Seguía malherido, pero necesitaba saber cómo estaba Cronoa. No puede ser, sigue en mal estado, diría Goku. Señor Goku, mírese, diría Daishinkan. El hombro de Goku seguía sangrando. Se va a secar si sigue perdiendo más sangre, diría un Zenosama. Sí, se va a secar, diría el otro Zenosama. Lo sé, es que estuve algo complicado, diría Goku. Daishinkan, ¿me curas? Daishinkan en un instante curaría a Goku. Vaya, como nuevo, diría Goku. Goku se acercaría a Cronoa, ella no dejaba de quejarse. No puede ser, si sigue así no sobrevivirá, diría Goku. Eos y Whis aparecerían. ¿Qué hacen aquí?, diría Goku. Logramos encontrar la cura, diría Whis. Espera, no confío en ti, diría Goku. Pero yo sí, diría Whis. Whis sacaría una pequeña botella y le daría de beber a Cronoa. Poco a poco las manchas moradas de su cuerpo irían desapareciendo. Cronoa abriría los ojos, parecía recuperarse. Al menos ya no agonizaba. ¿Qué fue lo que pasó?, diría Cronoa. Debe de agradecerlo a la señora Eos, diría Whis. Eos observaría a un lado esquivando la mirada de Cronoa. ¿De qué están hablando?, diría Goku confundido. Resulta que la señorita Eos encontró algunos de los libros que Cronoa estaba quemando, y en ellos encontró la razón de su enfermedad. Fue con lo que elaboramos un antídoto, diría Whis. ¿Entonces me ayudaste?, diría Cronoa. No te confundas. Solo lo hice para regresar a mi casa. Diría Eos. Espera, esos libros eran de Babidi, diría Goku. Sí, los estaba quemando. Diría Cronoa. Eso significa que Babidi estaba detrás de esto. Claro que lo estaba. Manipuló a Jiren para que me atacara. De no ser por el supremo sacerdote, estaría muerta. Diría Eos. Claramente es Babidi quien está detrás de todo esto, diría Whis. No tiene sentido si Cronoa le borró la memoria, diría Goku. Creo que tendrá que ir a buscarlo, si es que se trata del mismo Babidi y no de otro, diría Daishinkan. Claro, 2 intentos de viajes en el tiempo, diría Cronoa. Seguramente él hizo ese intento junto con el acontecimiento de Bulma para tomarnos por sorpresa. Pero seguramente no contaba con que yo podría ocupar tu cargo, diría Eos. Cronoa, diría Goku. Sí, vamos, diría Cronoa. Cronoa se daría cuenta que no tenía los arcillos. En ese momento, Eos se los quitaría para devolvérselos. Toma, ya no quería usarlos, diría Eos. Gracias por todo, diría Cronoa. Goku, vamos a ver a Babidi. ¿Pero no sería mejor que te quedes en el Palacio del Tiempo?,
diría Goku. No. Después de todo, si me quedo sola podría volver a ser atacada de nuevo. Diría Cronoa. Al menos contigo sabré qué es lo que pasa. Solo les pido que tengan cuidado. Diría Daishinkan. De acuerdo. Esta vez le quitaremos la vida a Babidi para no volver a tener problemas. Diría Goku. Goku y Cronoa irían al laboratorio de Babidi en aquella línea temporal que atendieron antes. Mientras Vegeta se encontraba meditando en el planeta de Bills. El dios de la destrucción estaba atento a él, ya que sabía que había destruido a ese Freezer de otra línea temporal. Whis regresaría del planeta de Zenosama. Señor Bills, ¿acaso sucede algo? Diría Whis. Observa la oreja de Vegeta. Diría Bills. Whis se daría cuenta que tenía aquella joya que usaba un dios de la destrucción. Vaya, y parece que aún no se la ha quitado. Diría Whis. No sé tú, pero a mi juicio creo que ya está listo. Diría Bills. Acaba de usar la destrucción en Freezer. Entonces puede dejarle su cargo cuando lo desee. Diría Whis. Sí, creo que eso haré. Goku y Cronoa investigarían el laboratorio de Babidi, pero no encontrarían nada relevante. No puedo creerlo. Lo mejor hubiera sido eliminarlo. Diría Cronoa. Ese tonto de Babidi se cree que puede salirse con la suya. Diría Goku. De pronto, Goku se lanzaría hacia Cronoa arrojándola al suelo. La había salvado de un ataque de ki. ¿Qué sucede? Diría Cronoa. ¡Nos están atacando! Diría Goku. Ambos se pondrían en pie observando a Broly frente a ellos. Pero este Broly tenía una M en su frente. No puede ser. Diría Cronoa. Esto sí que está mal. Diría Goku. Broly abriría su boca lanzando un gran rayo de ki. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue sosteniendo el ataque con toda su potencia. Cronoa aterrada se quedaría detrás de Goku. Goku, esto es demasiado. Diría Cronoa. De eso me di cuenta. Diría Goku. Broly detendría su ataque. Goku podría descansar un momento. Le costaba respirar por el esfuerzo que había realizado. Luego Broly se lanzaría como torpedo hacia Goku chocando contra él. Goku y Broly saldrían de aquel laboratorio mientras comenzaban a pelear. No puedo creerlo. Babidi está reclutando a los seres más poderosos de todas las señas del tiempo. Diría Cronoa desconcertada. En un momento Cronoa se movería a un lado. Una sensación de guardia la pondría alerta. Un sujeto encapuchado estaba al acecho. Vaya, veo que ahora sí estás atenta. Diría el sujeto. Cronoa juntaría sus manos lanzando un ataque de ki. El sujeto rechazaría el ataque con un corte de ki desde su mano. Al ver la mano de piel verde y aquella técnica, Cronoa se daría cuenta de quién se trataba. No puede ser. Eres tú, Samas. Diría Cronoa. Samas se quitaría la capucha mostrándose. En efecto, soy yo. Diría Samas. No sabes lo tonto que me sentí al descubrir que existía el puesto de Kaioshin en el tiempo. Eres un desgraciado. Tú eres el responsable de todo esto. Diría Cronoa fuera de sí. En realidad no. Diría Babidi al mostrarse. ¡Babidi! Diría Cronoa. Hemos unido fuerzas para lograr nuestro objetivo. Diría Babidi. Deshacernos de los dioses y destruir a los mortales. Diría Samas. Cronoa se pondría en guardia lista para luchar. Goku se daría cuenta de la presencia de Samas y Babidi, pero no podría hacer nada al respecto, ya que Broly estaba en su camino. Maldición, no puedo dejarla sola. Diría Goku. Goku volaría a toda velocidad hacia Cronoa, pero Broly lo atraparía. Con gran fuerza lo abrazaría ejerciéndole gran presión. ¡Cronoa! Gritaría Goku preocupado por Cronoa. Goku y Cronoa estaban en serios problemas, ya que estaban siendo rodeados por sus enemigos. Ya basta, será mejor que me dejes en paz. Diría Goku. Broly no solo no se detenía, sino que también estaba totalmente fuera de sí. No reaccionaba ante las palabras de Goku, ya que el control de Babidi era demasiado poderoso. ¡Ah! Gritaría Goku al explotar su ki al máximo. Goku lograría liberarse de Broly, y luego le daría una fuerte patada en su estómago. Si bien el titán recibiría el ataque de lleno, luego este lo sujetaría del tobillo y comenzaría a dar varias vueltas en círculos para lanzar a Goku lejos. Goku impactaría fuertemente contra el suelo. Luego Broly se lanzaría sobre él, pero Goku se movería a un lado justo a tiempo, librándose de ser aplastado. Maldición, eso estuvo cerca, diría Goku. Por otro lado, Samas se lanzaría hacia Cronoa para atraparla. Cronoa trataría de defenderse, pero el nivel de Samas era mucho más grande. Samas con gran facilidad esquivaría cada uno de sus ataques. En un momento, Samas patearía a Cronoa alejándola varios metros. Luego le lanzaría un rayo de ki. Cronoa se cruzaría de brazos para resistir el impacto.
Aún así, sería demasiada potencia, por lo que caería varios metros lejos quedando aturdida. Luego de eso, Samas llegaría a un lado de ella. Recuerda que no puedes matarla. La necesitamos con vida. Diría Babidi. Ya lo tengo claro, no necesito que me lo recuerdes. Diría Samas. Cronoa trataría de ponerse en pie, pero no estaba en condiciones. Samas prepararía un ataque de ki para dejarla totalmente fuera de ataque. Pero Eos llegaría con una patada voladora arrojando a Samas lejos. ¿Qué hace ella aquí? Diría Babidi furioso. ¿Eos? Diría Goku al darse cuenta de su presencia, pero en esa distracción recibiría un golpe de puño por parte de Broly. ¿Qué haces aquí? Diría Cronoa desconcertada, ya que ella y Eos no eran amigas. Es muy sencillo. No quiero que mueras. O de lo contrario deberé volver a tu cargo. Diría Eos. Maldita granuja, se supone que no debería de haber otra Kaioshin del tiempo. Diría Babidi. Esta insolente fue la que retrasó nuestros planes. Diría Samas. Pero a ella sí podré eliminarla. Samas crearía una cuchilla de ki en su mano y se lanzaría con todo hacia Eos. Pero Cronoa se colocaría frente a ella. Sujetaría la cuchilla de ki entre las palmas de sus manos. Si vas a ayudarme, trata de estar atenta a la pelea. Diría Cronoa. Eos señalaría hacia arriba, originando una gran bola de ki. Esta dispararía rayos hacia Samas. Samas debería de esquivar los ataques moviéndose de lado a lado, hasta que la bola de ki se consumiría por completo. En ese momento, Cronoa se adelantaría hacia Samas arrojándolo lejos de una patada. Luego, Eos y Cronoa se lanzarían juntas hacia Samas. Comenzarían a atacarlo de manera coordinada. Samas estaba en grandes problemas, puesto que le costaba pelear contra dos oponentes al mismo tiempo. Samas, no seas torpe. No deberías de estar en esta situación. Diría Babidi. Si tan solo ayudaras en lugar de criticar, esto sería más fácil. Diría Samas. Idiota, soy un mago, no un guerrero. Diría Babidi furioso. Goku seguía con problemas contra Broly. Ambos peleaban de manera muy pareja. Al menos con la presencia de Eos podía estar un poco más tranquilo. Demonios, si no hago algo, estos tontos se saldrán con la suya. Diría Goku. Un momento. Diría Goku al darse cuenta de algo. Goku tomaría distancia de Broly e iría directo a Babidi. ¡No, no puede ser! Diría Babidi aterrado. Broly se adelantaría a Goku y conectaría un rodillazo en su estómago. Goku tosería sangre sin poder moverse. ¡Maldición, no me deja llegar a él! Diría Goku. Samas de un ataque de ki derribaría a Cronoa y a Eos. Ambas caerían al suelo, pero se levantarían enseguida. Las dos estaban agotadas por la pelea que tenían, pero Samas se veía como si nada. Debe de ser inmortal, por eso no se cansa nunca. Diría Cronoa. Eso tiene sentido. Diría Eos. Ahora cúbreme. Creo que hay algo que puedo hacer. ¿Qué? Diría Cronoa. Eos se lanzaría hacia Samas, mientras que Cronoa lo atacaría con varios rayos de ki uno tras otro. Samas se cruzaría de brazos resistiendo los ataques. Eos avanzaría hacia Samas, pero en un momento se colocaría detrás de él. Eos crearía una pared de ki detrás de Samas. ¿Qué hace? Diría Samas. Luego, Eos se movería a cada lado de Samas creando otras paredes de ki. De un movimiento comenzaría a achicarlas. Samas estaba preso en un cubo de ki que actuaba como cárcel. No crean que con esto podrán detenerme. Diría Samas. Claro que sí. Diría Eos. Eos juntaría sus manos y el cubo comenzaría a encogerse. De extraña manera, Samas también lo haría hasta ser más pequeño que la palma de una mano. ¡No es cierto! Diría Babidi. No sabía que podía hacer eso. Diría Cronoa. Samas aumentaría su ki tratando de liberarse del cubo de ki. Este temblaría ya que lograba resistirlo. No creo que dure mucho tiempo. Diría Cronoa. No es para siempre. Solo necesito un momento. Diría Eos. Eos observaría a Babidi. El mago comenzaría a retroceder asustado. Oye, no se te ocurra acercarte. Diría Babidi. Eos llegaría a Babidi, lo atacaría con el filo de su mano rebanando su cabeza. A pesar de eso, Babidi seguiría con vida, aunque agonizando. En ese momento, Broly y Goku estaban forcejeando, pero Broly perdería la marca de la M y dejaría de estar bajo el demonio de Babidi. Poco a poco se iría calmando. ¿Qué está pasando? Diría Broly confundido. Broly, recuperaste la conciencia. Diría Goku. ¿Qué pasó? Diría Broly. Goku y Broly se acercarían a la situación. Samas dejaría de insistir en escapar al notar que todo había salido mal. Maldición, ese mago es un tonto. Diría Samas. No crean que dejaré que se salgan con la suya. Diría Babidi furioso. No hay nada que puedas hacer. Diría Eos al señalar a Babidi. ¡Espera! Diría Cronoa.
Eos con un ataque de ki desaparecería por completo a Babidi. No tenías que hacer eso. Diría Cronoa. Claro que sí. Mira todos los problemas que ocasionó. Diría Eos. Pero necesitábamos esa información. Diría Cronoa. Vamos, no es para tanto. Diría Eos. Eos tiene razón. Diría Goku. Lo dejamos vivo una vez y casi no la contamos. Usaron muchos guerreros poderosos, así que fue lo mejor. Bueno, viéndolo por ese lado, supongo que tienen razón. Diría Cronoa. En cuanto a ti, creo que tengo algo que hacer. Diría Goku al tomar a Samas encogido. Espera, ¿qué demonios quieres hacer? Diría Samas aterrado. Broly sería llevado a su línea temporal mientras que el resto irían al planeta de Zenosama. Goku llevaría a Samas ante los Reyes del Todo para entregarlo. No puede ser, estoy perdido. Diría Samas. Samas vería a los Zenosamas de cerca. Se veían gigantes ante su pequeño tamaño. Lo recuerdo, yo lo desaparecí con un universo. Diría uno de los Zenosamas. Creo que tienen para jugar. Diría Goku entre risas. Uno de los Zenosamas tomaría a Samas y se lo arrojaría al otro. Así estarían por varios minutos jugando con él. Vaya, al final todo resultó bien por lo que veo. Así es, Babidi estaba tratando de conseguir luchadores de todas las líneas de tiempo. Estaba trabajando a la par de Samas. Diría Goku. Por fortuna logramos solucionarlo. Babidi ya fue destruido. Qué bueno que todo salió bien. Diría Daishinkan. Señorita Eos, tengo que agradecerle por todo. A pesar de no tener más responsabilidades en el tema, fue de mucha ayuda. No es nada. Fue un placer ayudar. Diría Eos. Todo iría en orden con las líneas de tiempo intactas. Ambos Zenosamas seguirían jugando con Samas hasta aburrirse. Finalmente lo terminarían desapareciendo cuando no los entretendría más. Por otro lado, Goku llegaría al planeta de Bills. Vegeta estaría usando las ropas correspondientes a un dios de la destrucción. Vegeta, ya eres todo un dios. Y te he superado. Diría Vegeta. Así que si quieres una pelea, primero entrena y hazte más fuerte. Te diría que peleáramos, pero después de lo que hiciste con Freezer me deslumbraste. Diría Goku. Eres increíblemente fuerte. Esperemos que el señor Vegeta sea un buen dios de la destrucción. Diría Whis. Al menos sabemos que no duerme tanto. Oye, ¿qué intentas decir con eso? Diría Bills molesto. Nada, solo era una bromita. Diría Whis. Vegeta, déjame felicitarte. Diría Goku. Ahora debo irme. Tengo que seguir patrullando. Goku regresaría a sus labores. Cronoa seguiría controlando las líneas de tiempo. A todo esto, Eos se encontraba en su hogar recordando la aventura por la que había pasado. Cielos, espero no tener que volver a hacer algo como eso. Diría Eos. Me acostumbré mucho a tener tiempo libre. De pronto un portal se abriría frente a Eos. Allí se veía a Babidi junto con Samas. Pero esta vez no era el mismo Samas de la primera vez. Era el Samas fusionado con Black. ¿Qué es lo que está pasando? Diría Eos desconcertada. Se supone que estabas muerto. Pobre niña, solo mataste una parte de mí. Diría Babidi. Lo único que necesitaba era saber quién podría ocupar el cargo de Kaioshin del tiempo en ausencia de Cronoa. Un momento, ¿todo esto fue una trampa? Diría Eos aterrada. Claro que sí, y caíste muy fácil. Diría Babidi. Samas, ve por ella. Samas observaría seriamente a Babidi. No parecía estar contento con él. Oye, ¿qué te sucede? Diría Babidi confundido. Te dije que a mí nadie me da órdenes. Diría Samas seriamente. Aunque seas un mago muy poderoso, sigues siendo un mortal. Como sea, tenemos un plan. Diría Babidi molesto, aunque también se veía realmente nervioso. Eos elevaría su ki y trataría de escapar, pero en un instante Samas estaría frente a ella. No es cierto. Diría Eos. Eos lanzaría un ataque de ki a corta distancia, pero tras una gran explosión no le pasaría absolutamente nada a Samas. Idiota, ¿crees que puedes contra un dios supremo? Diría Samas. Samas de un simple golpe derribaría a Eos. Ella caería fuertemente golpeándose contra el suelo. El ataque había sido devastador. Casi no podía moverse. ¡Malditos Samas! Diría Eos. Rápido, antes de que llamemos más la atención. Diría Samas. Babidi iría por Eos. Usaría su magia para convertirla en una pequeña gema de color azul. Listo, ya está. Diría Babidi. Babidi tomaría la gema y se la daría a Samas. Así que de esta manera se usa el poder de otro ser vivo. Diría Samas al contemplar la gema. Toda su esencia está concentrada en esa joya. Diría Babidi. Ahora puedes beneficiarte de su poder. Samas colocaría la gema en su frente. Esta se hundiría en él.
De pronto los ojos de Zamasu brillarían y este elevaría su poder a un nivel inimaginable. ¿Qué fue eso? Diría Goku confundido. Qué extraño, por un momento sentí que pasó algo malo. Zamasu acababa de absorber los poderes de Eos. Es increíble, los poderes de alguien que fue Kaioshin del tiempo son más beneficiosos de lo que esperaba. Diría Zamasu. Aunque no sea la Kaioshin del tiempo oficial, lo fue en su momento. Además, al provocar que Cronoa estuviese fuera, ocupó su cargo hace poco. Eso mantuvo su esencia del cargo. Diría Babidi. Ahora que tengo este nuevo poder, nada podrá detenerme. Terminaría de decir Zamasu muy emocionado. Un nuevo Zamasu había nacido. La fusión de dos Zamasu. Uno inmortal, otro con el cuerpo de Goku. Y además ahora con el poder de un Kaioshin del tiempo en su interior. Los planes de Babidi y Zamasu estaban saliendo como lo planearon. Esos tontos creen que me mataron y solo eliminaron una copia de mí. Diría Babidi. Es momento de enseñarles quién manda. Primero lo primero. Diría Zamasu. Zamasu comenzaría a elevar su ki. Una extraña aura brotaría de su cuerpo. Todas las líneas temporales comenzarían a verse afectadas. Cada uno de los ángeles sentirían la distorsión en el tiempo. Los reyes del todo se encontraban en su planeta. Zenosama del futuro comenzaría a verse transparente. Oye, ¿qué te pasa? Diría Zenosama del presente. ¡Auxilio! ¡Me están baneando! Diría Zenosama del futuro al terminar de desaparecer. ¡No puede ser! Diría Zenosama del presente muy triste. Esto debe ser el resultado de alguna distorsión en el espacio-tiempo. Diría Daishinkan. Por eso el otro Zenosama desapareció. Debió de regresar a su época. Goku notaría algo extraño en las líneas de tiempo e iría cuanto antes al Palacio del Tiempo. Al llegar vería todo en ruinas. No lo entiendo, ¿qué está pasando? Diría Goku. ¡Goku! Llamaría a Cronoa, pero esta se veía muy débil. ¡Cronoa! Diría Goku desconcertado. Goku, algo pasó con el tiempo. Diría Cronoa. Sentí algo, pero no lo entiendo. Diría Goku. Daishinkan llegaría al Palacio del Tiempo. Tal parece que algo desconectó las líneas temporales. Diría Daishinkan. ¿Cómo es posible? Diría Cronoa. Supremo sacerdote, ¿qué quiere decir con eso? Diría Goku. Alguien o algo logró cortar cualquier nexo entre las líneas de tiempo. Diría Daishinkan. Eso provoca que no se pueda viajar entre ellas por ningún método. Además, todo lo que estaba fuera de su línea del tiempo regresó a su momento. ¿Qué pasó con Zenosama del futuro? Diría Cronoa. Regresó a su futuro eventualmente. Diría Daishinkan. No puede ser. Trunks y Mai. Diría Goku aterrado. Ellos debieron de regresar a ese futuro. Deben de estar flotando en el medio del espacio. Diría Cronoa. A esta altura ya debieron de haber muerto en la nada. Pero, ¿cómo podría ser esto posible? Diría Goku. Cronoa tomaría una bola de cristal y trataría de observar las demás líneas de tiempo, pero se le haría imposible. ¡Demonios! ¡Hay mucha interferencia! Diría Cronoa. El Palacio del Tiempo comenzaría a temblar. Inmediatamente se iría cayendo a pedazos. ¡No puede ser! ¡El Palacio del Tiempo! Diría Cronoa. Nuestros amigos saldrían de allí. El Palacio del Tiempo terminaría colapsando por completo. No lo entiendo. Diría Cronoa apagada. Esto es peor de lo que pensaba. Diría Daishinkan. Sin conexión en las líneas del tiempo, el palacio pierde coherencia por sí mismo. Daishinkan observaría sus manos. Notaría cómo éstas comenzarían a evaporarse. Supremo sacerdote, diría Goku. Goku pasaría por lo mismo. Nos estamos evaporando, diría Goku. La desconexión entre las líneas del tiempo están haciendo su trabajo. Solo la línea del tiempo madre existirá, diría Daishinkan. Yo me siento bien, diría Cronoa. Es lógico, estás por fuera de las líneas del tiempo, diría Daishinkan. Aunque seas como el Palacio del Tiempo, tu poder de Kaioshin del tiempo te mantiene estable. Daishinkan comenzaría a verse más transparente, aunque el efecto en Goku era más lento. Esto depende de ustedes dos, diría Daishinkan al desaparecer por completo. Daishinkan, diría Goku triste. Toma, diría Cronoa al sacarse un zarcillo. Póntelo en la misma oreja que yo. Goku se colocaría el zarcillo y dejaría de desintegrarse. Cielos, eso me salvó, diría Goku. Ahora tendremos que buscar la razón de todo esto, diría Cronoa. Cronoa cerraría los ojos y comenzaría a meditar. Le costaría mucho lograr ver las otras líneas temporales. De pronto, estarían en el medio de la nada. Todo había desaparecido. No puede ser, diría Goku. La línea del tiempo en la que estamos desapareció, diría Cronoa. Solo queda la línea del tiempo madre. Goku y Cronoa lograrían llegar a la línea del tiempo madre.
en donde el universo 7 ya no existía, y los dioses de la destrucción y Kaioshins habían muerto por obra de aquel Zamasu al que enfrentaron nuestros amigos. Aún así, esta versión de Zamasu se mantenía como el más poderoso de todos. Ahora que hay una sola línea del tiempo, nada puede detenerte, diría Babidi. Es cierto, solo queda desaparecer a todos los mortales y comenzar de cero, diría Zamasu. Goku y Kronoa llegarían al lugar donde estaban Zamasu y Babidi. Goku, se supone que deberías de haber desaparecido, diría Zamasu. Zamasu notaría el zarcillo en Goku. Ya veo, tendré que quitártelo, diría Zamasu. Zamasu, ¿qué fue lo que hiciste? Diría Goku furioso. ¡Eos! Diría Kronoa aterrada al observar a Zamasu con atención. ¿Qué quieres decir? Diría Goku. Zamasu tiene el ki de Eos en su interior. Diría Kronoa. ¿Qué? Diría Goku desconcertado. Zamasu absorbió a Eos. De esa manera consiguió control sobre las líneas del tiempo. Diría Kronoa. Digamos que no lo hice por mí mismo, diría Zamasu. Todo este trabajo fue gracias a mi investigación sobre las consecuencias de manipular el tiempo, diría Babidi. Ustedes tontos solo hicieron lo que nosotros queríamos que hicieran. ¡Eres un desgraciado!, diría Kronoa. Esa enfermedad que casi te mata fue nuestra idea, diría Zamasu. Necesitábamos que Eos fuese Kaioshin del tiempo momentáneamente para usarla. Para que vean que hicieron lo que quisimos. Kronoa quemó todos mis libros y no se dieron cuenta que dejamos otros con la cura. Fueron los que usó Whis para salvarla, diría Babidi. De verdad que son unos tontos. Hasta los ángeles cayeron. Goku se veía realmente furioso. Su ki comenzaría a descontrolarse. ¡Son unos desgraciados!, diría Goku desconcertado. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue expulsando su ki al máximo. Se lanzaría con todo hacia Zamasu. Llegaría con un golpe de puño, pero al hacerlo Zamasu sujetaría el ataque como si nada. No es posible, diría Goku. La diferencia de poder entre tú y yo es demasiada, diría Zamasu. Zamasu con un ataque de ki lanzaría lejos a Goku. Este quedaría realmente herido. Goku apenas se podía mover. Su uniforme estaba realmente destrozado. No puede ser que me haya hecho este daño con tan solo un ataque, diría Goku. ¡Goku! Llamaría a Kronoa. Como podrás ver, tengo el poder supremo. Nada ni nadie puede derrotarme, diría Zamasu. Ni siquiera Senosama puede hacerlo, porque ya lo intentó y su técnica no funcionó en mí. No me importa lo que digas, no me rendiré, diría Goku. Goku expulsaría todo su poder sin importarle nada. Volvería a lanzarse con todo hacia Zamasu. Llegaría él con una lluvia de golpes de puño. Zamasu soportaría cada uno de los ataques como si nada. No puedo creerlo, diría Goku. Te lo dije, pero tu mente mortal no tiene la capacidad de entenderlo, diría Zamasu. Zamasu sujetaría a Goku del cuello, lo apretaría con fuerza sin dejarlo respirar. Goku haría lo posible por tratar de liberarse, pero se le haría imposible. No puede ser. Zamasu es increíblemente fuerte, diría Kronoa. Goku perdería su transformación. Se acabó, diría Zamasu. Zamasu le quitaría el zarcillo a Goku y lo lanzaría lejos. Goku se golpearía contra el suelo, comenzaría a evaporarse de nuevo. ¿Este es el fin?, diría Goku. ¡Ah! ¡Ganamos!, diría Babidi. Goku, ¿estás bien?, diría Kronoa al ir por él. Yo te fallé, diría Goku. No, no lo hiciste y no lo harás, diría Kronoa. Kronoa apoyaría su mano en el rostro de Goku y dejaría caer una lágrima sobre él. ¡Oh, qué momento tan enternecedor!, diría Babidi. Esto es tan patético, diría Zamasu al crear una bola de ki para atacarlos a ambos. El cuerpo de Kronoa comenzaría a brillar convirtiéndose en luz. Luego aquella energía se fundiría en Goku, regenerando cada una de sus heridas. Esto, diría Goku sin entenderlo. Zamasu lanzaría su ataque al ver que algo estaba pasando. Goku lo esquivaría al instante. ¡No es posible!, diría Babidi. Goku aparecería detrás de ellos. Se lo podía notar con una especial energía que lo rodeaba. Algo en él era totalmente distinto. Maldito Kronoa forma parte de ti, diría Zamasu. Siento que ella está dentro de mi corazón, diría Goku. y no dejaré que su sacrificio sea en vano. Goku comenzaría a elevar su poder a grandes niveles. En un instante llegaría Zamasu con un fuerte golpe de puño en su estómago, que lo dejaría encorvado. ¡No es cierto!, diría Babidi. Luego Goku señalaría a Babidi y con un simple rayo de ki lo desintegraría por completo. Ahora sí, estamos solos tú y yo, diría Goku. Zamasu de un golpe lanzaría lejos a Goku. Este tomaría a distancia.
Gusano asqueroso, no importa que tantos trucos utilices. Yo soy un dios y tú siempre serás un mortal, diría Zamasu. Zamasu comenzaría a elevar su ki a gran nivel, pero Goku no se quedaría atrás. Goku cerraría los ojos y respiraría hondo. Al concentrarse, su energía se manifestaría con más intensidad hasta que su cabello se volvería de color blanco. Desgraciado, diría Zamasu entre dientes. En un instante, Goku estaba frente a Zamasu. Ambos se lanzarían un golpe de puño chocando sus golpes entre sí. A simple vista parecían estar al mismo nivel. Maldito gusano, te acabaré, diría Zamasu. Goku y Zamasu comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad mientras se desplazaban por todas partes. En un momento, ambos tomarían distancia el uno del otro mientras estos se estudiaban. Zamasu, te derrotaré y liberaré a Eos para que todas las líneas temporales regresen a la normalidad, diría Goku. Idiota, las líneas temporales desaparecieron. No hay nada que puedas hacer, diría Zamasu. No me importan tus palabras. Haré lo que tenga que hacer, aunque suene imposible, diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Zamasu. Llegaría él con una patada en su pecho. Zamasu saldría despedido varios metros lejos. Luego, Goku lo alcanzaría desde atrás para atacarlo. Pero antes de lograr hacer algo, Zamasu se giraría y lo atacaría con una bola de ki. Goku se cruzaría de brazos resistiendo el ataque y logrando rechazarlo. No importa qué tanto poder prestado tengas, jamás podrás ganarme, diría Zamasu. ¿Cómo te atreves a decir eso? Estás usando mi cuerpo y la esencia de Eos, diría Goku. ¡Cierra la boca!, diría Zamasu fuera de sí. Zamasu lanzaría un gran ataque de ki hacia Goku. Este lo esquivaría de lado y llegaría a Zamasu con una patada bajo su mentón. Zamasu se alejaría unos metros atrás, pero se volvería a lanzar a Goku con un golpe en su pecho. Goku tosería sangre, aunque respondería con un golpe en su rostro. Luego, Zamasu lanzaría un golpe de puño, pero Goku se agacharía justo a tiempo respondiendo con un golpe de puño en su estómago. En el momento en que Zamasu pierde su guardia, Goku lo atacaría con una bola de ki a corta distancia lanzándolo lejos. Te quitaré a Eos para que pierdas el control sobre el tiempo, diría Goku. Ya no tengo control sobre el tiempo, solo hay una línea de tiempo, diría Zamasu. Mejor cierra la boca, diría Goku. Goku llevaría sus manos hacia atrás preparando un gran Kamehameha. Zamasu haría algo similar preparando una técnica de poder del mismo volumen. Ambos ejecutarían sus ataques el uno al otro. ¡Te desapareceré!, diría Zamasu. ¡Eso no va a pasar!, diría Goku fuera de sí. Ambos lo darían todo en ese ataque, ya que allí se decidiría el destino de todas las realidades. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku y Zamasu pelean a muerte? ¿Acaso Goku podrá salvar a Eos y restablecer las líneas del tiempo? Y aún más importante, ¿qué será de las líneas del tiempo que desaparecieron? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes y otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente teoría.